Bueno, vamos ya a la última pregunta y luego, si como hay tiempo todavía, pues abrimos preguntas o aportaciones del público. La última parte tiene que ver con otra perspectiva y es la comunicación política feminista o, lo voy a explicar de otra forma, hace no muchos meses, bueno, quizás ya un año o algo así, se ha abierto más un debate que tiene que ver con lo que es la feminización de la política, ¿no? Por explicarlo de una forma muy abstracta y que no se corresponde del todo con la realidad, pero para entender como dos posiciones. Una explicación de lo que es la feminización de la política viene a decir que es, digamos, que las mujeres sean más visibles y que se utilicen más códigos tanto discursivos como prácticas, digamos, asociadas a lo que socialmente es femenino, ¿no? Y por otra parte ha habido una crítica a esa posición, ya digo, no son tal cual las posiciones, se encuentran y se ha debatido mucho, pero por explicarlo, hay otra posición que ha venido a decir que la feminización de la política no puede ser incluir, digamos, valores que socialmente se han asignado a las mujeres en la política. Como los cuidados, como la amabilidad, como lo que la sociedad dice que son las mujeres, ¿no? Sino que tiene que ver más con poner a mujeres, pero también con criticar la estructura patriarcal que hay, por ejemplo, en los partidos, pero también en los movimientos, en las organizaciones políticas, ¿no? Poner en duda esa estructura patriarcal y no, digamos, ocupar espacios únicamente por parte de las mujeres, ¿no? Ya digo, ese debate se ha derivado en un montón de posiciones, en un montón de encuentros, pero sí que se ha afrontado desde un primer momento desde esos dos lados, ¿no? En relación a esto, la pregunta de ahora tiene que ver con es en este momento cuando se utilizan, digamos, comunicativamente también un montón de códigos y de discursos que podríamos vincularlos a algo así como un discurso femenino o con un estilo femenino. Mi pregunta es si ese estilo femenino es feminista, si utilizar determinados códigos en la comunicación política, determinadas expresiones, determinados adjetivos que son vinculados a las mujeres es algo feminista y si ayuda o no. Y además creo que se está dando un paso más allá y es que precisamente para comunicar cosas que tienen poco que ver con el feminismo se utilizan a día de hoy adjetivos que sí que son vinculadas a lo femenino. Es decir, por ejemplo, queremos diálogo y eso es algo femenino, por tanto eso es algo bueno. Queremos moderación, eso es bueno, eso es femenino. Queremos cuidados porque eso es femenino y eso es bueno, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué efectos tiene esto? ¿Hay cierta hegemonía, por lo menos en las organizaciones políticas del cambio, en utilizar esa forma de comunicarnos? ¿Y eso qué efectos tiene para el feminismo? ¿Es feminista o no? No sé si más o menos está explicado el debate, es un debate complejo, pero que creo que es muy importante a la hora de plantearnos una comunicación política y una comunicación política feminista, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Por aquí ahora. Bueno, yo creo que Beatriz va a responder muchísimo mejor a esta pregunta. Yo la verdad es que no creo que haya un lenguaje femenino, por así decir. O sea, no me lo parece y de hecho, bueno, yo realmente cuando escucho a representantes políticos no me da la sensación de, pues eso, de que haya como un lenguaje en el que se utilicen expresiones que se puedan vincular a lo femenino. De hecho, me parece que los discursos son bastante masculinos, no sé. A mí lo que sí que me preocupa bastante es que se asocie la idea de esto de feminizar la política a poner a mujeres como en las primeras líneas, ¿no? Porque creo que no va de eso, sino que hay que ir mucho más allá, ¿no? Y hacer políticas realmente feministas, ¿no? No sé, muchas veces se habla de esto del purple washing, que de hecho, bueno, el concepto es de Brigitte Vasallo, y habla precisamente de que al final el feminismo se haga marketing político del feminismo en el sentido de que tú utilices la lucha feminista para empezar, para vaciarla de significado y como para apropiártela, pero como a ti te interese para tu propio beneficio personal, ¿no? Y, o sea, me preocupa, no sé, quizá
No sabría poner ejemplos muy concretos ahora mismo de la política española, pero bueno, sí que a nivel internacional sí que se conocen así casos en los que esto pase y que al final no son otra cosa que discursos de odio, ¿no? A costa de hablar de feminismo, discursos racistas incluso, a costa de, bueno, lo hacemos por las mujeres. No, en realidad te estás apropiando de una lucha para utilizarla tú, para tu propio beneficio, por lo cual creo que no está del todo bien. No sé, sí que es un poco compleja la pregunta esta de el lenguaje y si, bueno, pues determinadas expresiones son femeninas o masculinas, pero yo sí que creo, no sé, que sí que sería interesante como hacer más o menos los discursos o los espacios políticos como más amables y bueno, más amables quiero decir, pues menos hostiles y más teniendo en cuenta los cuidados, ¿no? Pero bueno, seguro que Beatriz va a responder mucho mejor. No te creas, porque yo soy muy mala resumiendo y yo necesitaré una hora y media para explicarlo. Y además tampoco, sé que es un debate muy complejo y que se interaccionan cosas que bueno, y decirlas así brevemente, pues seguro que ni siquiera yo estoy de acuerdo conmigo misma después de decirlas, pero me suele pasar, ¿no? Bueno, yo soy muy contraria, resumiendo mucho, y el otro día me pasó una cosa, bueno, el otro día, yo siempre digo el otro día, a lo mejor es hace un año y medio, siempre digo el otro día, me pasó una vez, pero no, estando ya en Podemos, que en una cosa que además no era de Podemos, en una charla o en una reunión política, pues yo me puse como soy yo, que hablo así un poco, bueno, pues, bueno, en fin, categórica, o lo parezco, o a veces cuando pierdo los nervios grito, o bueno, grito, levanto la voz, tal. Y entonces un chico me dijo, compañera, tú dices que eres muy feminista, pero para ti esto del cuidado, o sea, era el equivalente moderno de tienes la regla o algo así, o no grites que eres una histérica. Era o baja la voz que te estás poniendo histérica. Ese es el equivalente de esto, ¿no? Y yo soy muy contraria y he escrito sobre el tema del cuidado. Ya hay mucha gente que habla del cuidado y yo no es que no le dé importancia al cuidado, yo he escrito también del derecho a no cuidar. Cuando hablábamos del cuidado, que yo creo que se ha pervertido el término, nos referíamos a políticas públicas donde nosotras pudiéramos dejar en manos de la sociedad y de políticas públicas tareas de cuidado. Hay una parte del cuidado que no se puede externalizar, pero mucho sí. A eso nos referíamos, no que fuéramos muy amables. Que eso está bien, pero es que algunas de nosotras no somos amables. Y no tenemos por qué serlo, y no se nos tiene que pedir que sea. ¿Es mejor ser amable que desagradable? Pues hombre, en principio sí, pero también según dónde. Porque también está bien ser capaz de elevar la voz en un entorno hostil, como es un entorno político o lo que quiera que sea, ¿no? Entonces depende. Llevar como mochila el tener que ser amable, pues en fin, eso ya lo hemos sufrido las mujeres. Entonces, en condiciones de igualdad, pues unas seríamos amables y otras no. Eso se llama la igualdad. Yo pienso que no vale con poner mujeres y que eso no es feminizar la política, pero hay que poner mujeres. Es que a veces, con esto de que no vale poner mujeres, hay que escogerlas con tanto cuidado que al final no ponemos mujeres. Entonces, hay que poner mujeres. Eso es lo primero, o sea, hay que ponerlas, tienen que estar. Soy muy contraria también a esto, y estoy resumiendo mucho, ¿no? Cuando decían el otro día un ejemplo, Ada y Manuela, qué dialogante, qué tal. Bueno, cuando ellas dicen que hay que fomentar el diálogo, es porque son mujeres. Si lo pide, no sé, Xavi Domènech, entonces no es porque es mujer, es porque es político. Pero también está diciendo lo mismo. Entonces vamos a dejar de esencializar estos discursos, porque además luego muchas veces es puro marketing, a veces ni siquiera es así. Si nosotras nos miramos cómo competimos en los partidos políticos, en la empresa, pues lo hacemos más o menos igual, porque son los espacios, no las personas. Los hombres cuando están con sus hijos no son competitivos y brutales. Son tiernos y cariñosos, la mayoría. Es el espacio el que es competitivo y brutal. Si nosotras entramos, y nosotras cuando estamos con nuestros niños somos cariñosas, y cuando estamos en los espacios políticos no tenemos por qué ser amables, nos adaptamos. ¿Que el espacio es brutal, hostil, porque ha sido construido patriarcalmente y ocupado tradicionalmente por hombres? Seguramente. ¿Que si llegamos millones, etcétera? Seguramente. Pero también hay que ser cuidadosas con eso. ¿Por qué vamos a incorporar, o sea, nuestra socialización es diferente y tenemos que tender a que nuestra socialización de género sea parecida para hombres y mujeres? Si nosotras tenemos, entre comillas, ventajas o
o cosas, digamos, positivas que estamos asumiendo que llevamos a la política, ¿por qué no asumimos que llevamos las malas? Porque nosotras, como socialización de género, también tenemos cosas negativas tradicionalmente. Así que yo dejaría de hablar de eso, porque no me gusta nada y reivindico también el derecho a entender el cuidado como políticas públicas. Eso es lo que queríamos, a entender que el feminismo arrebata privilegios, luego no es amable, y que la lucha por arrebatar privilegios jamás ha sido simpática o amable, que hay que transformar las condiciones materiales de existencia de las mujeres, y eso es una cuestión que no es amable ni es simpática. Y si cae amable, y además una cosa fundamental, y acabo, y yo sé que he sido muy poco, o sea, que esto es muy complejo, ¿no? Pero yo siempre digo, cuando algo cae muy bien, yo sospecho. Yo eso lo tengo clarísimo. Bueno, Bueno, yo lo siento, acabo con esto, de verdad. Yo en mis años de feminismo siempre digo, cuando una idea entra muy fácil y ves cómo todos los compañeros la adoptan, yo sospecho muchísimo, porque no les está tocando lo importante. Cuando todos hablan de cuidado, es que no van a cuidar ellos. O sea, y eso lo tengo clarísimo. Entonces, yo cuando algo es fácil, entra muy fácil, porque el feminismo no es fácil, el feminismo habla de arrebatar privilegios, que son ventajas y que a nadie le gusta perder. El feminismo habla de arrebatar privilegios, el feminismo habla de repartir la riqueza de otra manera. El feminismo habla de cosas que son duras de conseguir y que nadie nos va a regalar. Por lo tanto, yo no sé si con amabilidad vamos a conseguirlo, me temo que no. Y aunque está muy bien ser amable, ¿eh? Y por tanto, bueno, y al final lo que estamos consiguiendo, me lo dijo el otro día y acabó una compañera de Precarias a la Deriva, que me dijo, estábamos en una charla sobre feminismo y municipalismo, y me dijo, nosotras en Precarias, si habéis leído algunos de sus textos, somos las que pusimos de moda el término de los cuidados y ahora, por tanto, somos las más legitimadas para criticarlo mucho, y lo están criticando mucho porque creo que se ha hecho se ha entendido de manera muy laxa y está banalizando el feminismo, sí que lo está blanqueando, lo está haciendo más tragable, ¿no? Y yo creo que eso no va con el feminismo, que tiene que ser tan duro como la lucha que tenemos por delante. Bueno, a raíz de lo del blanqueo del feminismo, de lo del marketing del feminismo, tiene muchos peligros, porque al final no es realmente feminismo, sino que es un señor, el de turno, que dice, vamos a poner aquí a una chica que lo va a hacer muy bien y va a salir muy guapa. O vamos a poner, se venden camisetas de yo soy feminista en el Bershka y luego hablas con la que lleva la camiseta de yo soy feminista y no sabe lo que es ser feminista. O sea, directamente es ya el consumismo del decir, no, es que se ha puesto de moda. Es que está muy bien que se hable de ello, está de verdad, cuanto más se hable mejor, pero vamos a hablar sabiendo de lo que hablamos, porque si crees que feminismo lo confundes con embrismo o crees que, no sé, de verdad, es que feminismo tampoco es una palabra, no entiendo por qué a la gente le cuesta tanto entenderla, de verdad que no lo entiendo. Pero bueno, más allá de eso, el problema del lenguaje es que el lenguaje construye totalmente una sociedad que perdón. Que se llame una política la dama de hierro, ya de por sí tiene una connotación. Dama, no es una mujer, es una dama, porque es muy educada, porque es muy tal, y es de hierro, porque es muy seria. Entonces, como no es amable, pues claro, mal. Entonces, ese tipo de motes no los recibe a Donald Trump, no le llamamos de una forma así, no sé. Hijo puta, por ejemplo. Pero esto no es un mote, eso, ¿sabes? No es un apelativo es un que se... calificativo. El problema es este, a Churchill no se le llamaba el señor, el damo de hierro, no sé. Entonces, el problema es eso. También es cierto que yo creo que en todos los aspectos se puede ver feminismo. En cualquier lucha de cualquier tipo había una mujer, y si hay una mujer luchando por sus derechos ya es feminista. O sea, y eso, vamos, por lo menos para mí, es inapelable. Si una mujer lucha por sus derechos, ya de por sí es feminista. Luego puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pues como todo, que se puede estar, y de hecho hay diferentes corrientes del feminismo que están más o menos de acuerdo. Pero es cierto que la importancia del lenguaje, yo creo que para todos los tipos de feminismo y en general para todos los tipos de estudios son muy importantes. De verdad que estoy fatal. Y asociar a la mujer... Sí, luego cojo. Y asociar a la mujer con moderación, con el diálogo, con los cuidados, gracias. Pues es algo que se ha hecho tradicionalmente y hay que luchar contra eso, porque, oye,
uno puede ser muy dialogante, pero puede ser mujer y puede ser hombre. No tiene por qué ser una cualidad que si no eres mujer no puedes ser dialogante o no puedes ser simpático. O que si eres una borde, te llamen de todo porque eres una borde. Y si eres un hombre borde no te dicen nada. Entonces el problema está ahí. Y muchas veces la cuestión está en que en política, por lo menos según lo percibo yo, hay muchos políticos que creen que con decir consideramos que todos y todas sois fantásticos y maravillosos. Bueno, pues no solo vale con eso, no vale con decir todos y todas. Hay más cosas. Muchas veces no es ya una cuestión de decir todos y todas, sino de realmente actuar en ese todos y todas y ver cómo influyen determinadas políticas en los hombres y en las mujeres. Si el feminismo no es una lucha solo de las mujeres. Los hombres también se pueden unir, no se unen muchos y a la vista está, pero se pueden unir. O sea, no es una lucha, por lo menos tal y como yo la percibo, no es una lucha exclusivista, sino que en teoría tendríamos que estar todos juntos luchando por el feminismo, por la igualdad, por el tú subes un poquito y el hombre se baja un poco del pedestal en el que está, que tampoco tal, y más o menos te equilibras. Así por lo menos es tal y como lo percibo yo. Entonces, muchas veces en política es más importante eso, el añadir la perspectiva de género, ponerse las gafas violetas, no violeta por la morada, sino violeta por la lucha feminista, y decir, vamos a ver cómo afecta a ambos lados, porque en un campo de refugiados los baños de las mujeres están mucho más lejos que los de los hombres. ¿Qué pasa en todo ese trayecto? Pues un montón de vejaciones hacia la mujer que va al baño en un campo de refugiados y que no hay luces porque están allá a tomar por saco al final del campamento, no vaya a ser que un hombre las vea y bueno, allá tal. Vamos a mandarlas a tomar vientos a la farola y sin luces. Tomar vientos a la farola, perdón, es una expresión, es que no sé si se usa aquí. Significa mandarte muy lejos, es que es una expresión yo creo de Valladolid. Entonces el asunto es ese, muchas veces no es una cuestión de ver cómo afecta a los hombres y cómo afecta a las mujeres, sino ver cómo afecta a los dos y por qué no se unifica. La pregunta que haces es muy difícil. Para mí es muy difícil la pregunta. El feminismo, la política, etcétera. Voy a intentar responder lo que yo creo y quizá no es feminista lo que digo y no me importa. Eso es lo que yo creo. Trabajar es lo contrario de conspirar y lo contrario de reunirse. Como llevo tantos años trabajando con hombres, yo he sido jefa de casi todo desde hace 20 años, me he pasado años reuniéndome y conspirando. Todo ese tiempo no he trabajado. Entonces hay algo que para mí es importantísimo, que no sé, desde luego no tiene que ver con el lenguaje y ni siquiera es demasiado evidente y ni siquiera podría argumentarlo con un hilo que vaya directamente, pero lo voy a decir. Para mí, el trabajo de la mujer en política, y para mí esto es nuevo, no es nuevo en el campo rural, pero sí es nuevo en las metrópolis, es el trabajo en lo local. ¿Por qué el trabajo en lo local? Porque lo importante no es el diálogo, lo importante es la calle. Porque la calle es nuestra y el diálogo es de ellos. Es decir, la relación de la política con los ciudadanos no es a través del diálogo, es a través de la calle. La calle es trabajo, el diálogo es reunión. Para mí eso es una base. ¿Por qué la calle? Porque la mejora de la calle, la mejora de lo cercano, de aquello que nos es cercano y usamos, es una mejora evidente de lo público. Cuando tú mejoras evidentemente lo público, es decir, aquello que es de todos, el ciudadano entiende que su aportación a lo público, es decir, sus impuestos, sirven para algo. Si mejora la circulación, si mejora la plaza, si hay para que vivamos peor, esos medios de comunicación contribuirían a lo que yo llamo lo local, es decir, aterrizar lo que somos y que yo veo desde un punto de vista profundamente femenino. ¿Por qué? Porque las mujeres trabajamos, porque nos ha costado tanto llegar aquí que no podemos más que trabajar. Es decir, ellos han llegado conspirando y están tan cansados de estar en el poder que, mira, se van de putas. Nosotras no tenemos tiempo, porque yo tengo 5 trabajos para traer un sueldo a casa. ¡5! Tú lo sabes que estás en La Marea, en el periódico, en el diario, en público, lo sabéis todos. O sea, 5 putos curros para traer un sueldo a casa. No tengo tiempo de conspirar. Tengo la sensación de que de repente han llegado al poder ciertas mujeres que no tienen tiempo de conspirar, que lo que tienen tiempo es de trabajar. Y yo lo ligo siempre a lo local. Y creo que eso cambia nuestra percepción de la fiscalidad
y cualquier organización estatal está basada en la fiscalidad. Vale, antes de abrir un turno de palabra, voy a dejarle que intervenga Beatriz. Si alguna de las albas queréis intervenir también, tenéis palabra. No, es que como este tema es tan complejo, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Cristina. No quiere decir que yo no crea que las mujeres tenemos un punto de vista diferente. Eso creo que sí. Y precisamente por eso se habla tanto de feminismo y municipalidad, que es donde, porque sí tenemos una socialización de género diferente, sí tenemos una historia diferente que aportar. Si no sería lo mismo, si no, no estaríamos hablando de esto. Si fuéramos exactamente iguales, no habría que definir. Pero quería poner, dije primero las prevenciones que tengo. Y repito que para eso sí que creo que hay que cuestionar mucho la cuestión de qué entendemos por cuidado. Si entendemos cuidarnos o entendemos lo que las feministas hemos entendido siempre, que es que el Estado todos nos hagamos cargo de un trabajo que es imprescindible para que el sistema siga funcionando para la vida y también para que nosotras estemos a pleno rendimiento, a plenas ganas, a plena libertad, exactamente como ellos en el mundo de lo público, ¿no? Eso, y luego, bueno, no tienes ni tiempo de irte de putas, ni putas, tampoco. Eso es así, quiere decir que es un sistema montado para que ellos tengan putas y nosotras pues no.